Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es un verdadero privilegio para mí tener esta participación en el marco de pues, este congreso magno que la Revista Nacional Prescriptia ha tenido a bien organizar en honor del doctor Raúl Carrancay Rivas. Grandes ponentes ha habido, con excepción de un servidor. Yo haré mi mejor esfuerzo por no aburrirlos, porque analicemos uno de los temas que más nos aquejan en la actualidad a todo ser humano, el delito, ¿sí? No es clase de derecho penal, simplemente recordemos que el delito en su vertiente formal, pues es el delito, es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. En su vertiente esencial, siguiendo al concepto del maestro Carrancay y Rivas, que a su vez sigue el pensamiento de Max Ernst Mayr, el delito es la afectación a los bienes jurídicos de la más alta jerarquía reconocidos por el Estado. ¿Sí? Bienes jurídicos de la más alta jerarquía, como son la vida, la libertad, el patrimonio, etcétera. Una situación lacerante que desde siempre, desde que existe el ser humano, ¿sí? se ha presentado. Y en la respectiva evolución, según la sociedad, según las circunstancias históricas, ha sido el tipo de delitos. Ahora bien, hay varios factores, ¿sí? Que la doctrina marca, ¿sí? De primera y de segunda generación. De primera generación marca factores que influyen, ¿sí? O que promueven o que propician la comisión del delito, cualesquiera que sea. Y de segunda generación, factores que agravan la comisión del delito. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo actualmente, y ahorita vamos a hablar de ello. Pero, efectivamente, siempre ha lacerado la conducta, ¿sí? Antisocial, que lastima, ¿sí? Esos bienes jurídicos de los que hablábamos. ¿Cuáles son sus causas? Van a encontrar tantas causas como autores haya. Cada autor, sobre todo en materia de criminología, mete una clasificación que más le ajusta, que más le conviene, que más le gusta, etcétera, etcétera. Sin embargo, un servidor, siguiendo a varios pensadores, se ha centrado en las siguientes grandes causas. La primera de la que hablan los autores, sobre todo Wilson, Hornstein, Clark, dentro de la teoría moderna del derecho penal, obviamente, hablan de la teoría de la elección racional. Y nos explican que ciertos individuos tienen, ¿sí? La tendencia a un comportamiento antisocial, sin estar predeterminado, pero hay cierta predeterminación dado su carácter y las circunstancias que los rodean, sobre todo tomando en cuenta el beneficio que les puede traer la comisión del delito. Por eso habla esta teoría de la elección racional. Los pro y los contra, qué voy a obtener de beneficio si cometo esta conducta, etcétera. Y muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, en el delito de robo, ilícitamente voy a tener un beneficio, ¿no? Apropiarme de una situación económica, ¿sí? La teoría de las influencias sociales, ¿sí? Es evidente, es fundamental. Ortega y Gasset establecía que el hombre es él y su circunstancia y desde que existe el ser humano. Los primeros grandes pensadores en centrar este tipo de situaciones fueron los padres de la escuela llamada positivo-positivista. Garofalo, Ferri, Lombroso, ¿sí? Fioretti, hablando de la sociología criminal
cómo la sociedad en determinado momento influye en el comportamiento del ser humano, la psicología criminal, cómo en determinado momento, y en breve vamos a hablar de ello, traumas complejos, situaciones que venimos arrastrando todos los seres humanos, ellos y ellas, ¿sí? En determinado momento pueden, ¿sí?, llevar a que cometemos alguna, ¿sí?, conducta antisocial, un delito. La teoría de la atención. La teoría de la atención es que a veces las circunstancias que me rodean provocan emocionalmente en mí, en el ser humano, un tipo de comportamiento que si no estuviera esa situación, ¿sí?, no, por ejemplo, un temblor, un terremoto, nos puede sacar de una catástrofe, ¿sí? Nos puede sacar de nuestro y puede ser que nos alteremos y que en ese estado cometamos una conducta, sin llegar a la inimputabilidad, ¿sí me explico? Sino a una especie de predisposición violenta por el entorno social que estamos viviendo, ¿sí? Es fundamental, la mayoría de los autores dicen el famoso delito en masa, recuerden la muchedumbre delictuosa. Llega un momento en el que la persona que ve que a su alrededor se está cometiendo eso, por inercia, comete ese tipo de conducta. Ustedes veanlo en un estadio de fútbol, ¿sí? Americano, cualquier deporte masivo. En determinado momento el ser humano de pronto encuentra, ¿sí?, gritando los vivas o los contras, las injurias al jugador, al equipo favorito contrario. Es la influencia social de la que estamos inmersos y que desgraciadamente esa inmersa social en determinado momento nos lleva a cometer ese tipo de conductas, ¿sí? La teoría de las predisposiciones agresivas, ¿sí? Esta sobre todo emana de la gran base que dejaron, repito, Lombroso, Garofalo, Ferri, Fioretti, en el sentido de que a veces las glándulas endócrinas, ¿sí?, nuestra situación interna, ¿sí?, provocan cierta desestabilidad física y emocional de tal forma que nos predispone a actuar, ¿sí?, bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Teoría de las diferencias individuales. Aquí los autores meten una serie de teorías sociológicas, económicas, religiosas, que en determinado momento marcan el comportamiento de cierta persona y que lo puede llevar a producir cierto delito. Y recientemente un grupo doctrinario se ha centrado en la teoría del aprendizaje, ¿sí?, siguiendo las teorías de Jean Piaget, ¿sí?, y de Skinner, de Pavlov, el conductismo, ¿se acuerdan?, de psicología. En determinado momento el hombre imita y aprende lo que ve. Desgraciadamente en ciertos sectores sociales, ¿sí?, hay ese tipo de situaciones. No estoy diciendo que sea una regla, porque no hay reglas absolutas, y menos en derecho, y menos en materia de criminalidad. Pero sí hay gran disposición de que una persona que ve que la golpe es, que los golpes dados a una persona, a un familiar, etcétera, familias disfuncionales, que las hay, y eso no depende de la posición económica, del rango, etcétera, ¿eh? En determinado momento el niño aprende ese tipo de situaciones. Y otra última, en la que se han centrado últimamente también grandes, es la teoría de la exclusión. Cuando el individuo se empieza a sentir excluido, empieza a generar un rencor hacia la familia y hacia la sociedad, ¿sí? En determinado momento, ¿sí?, hay testimonios de personas que han delinquido que dicen, es que no me tomaban en cuenta. No lo hice con esas palabras, pero fue una forma de llamar la atención, ¿sí? Decir, oigan, volteen a verme, ¿sí? Y muchos individuos, ojo, sobre todo los que ya somos mayores, a veces nos enfrascamos, nos metemos en la inercia del trabajo, de las circunstancias, y nos olvidamos de nuestros propios seres familiares. En ciertos entornos es brutal la situación que genera este tipo de comportamiento porque marca cierto derrotero,
nos olvidamos de la mecánica capitalista que vivimos, de voltear a ver a veces a nuestros propios familiares. Ahorita vamos a hablar de eso y cómo se ha agravado esa situación actualmente con la pandemia. Más o menos, estas son las teorías que explican, ¿sí?, los factores, sin dejar, ¿sí?, de lado un factor fundamental que desgraciadamente y que ha cobrado más relevancia ahorita, sobre todo con el aislamiento, que es el alcoholismo y la drogadicción. El alcoholismo y la drogadicción han hecho estragos brutales en el ser humano desde que existe el ser humano, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, en determinado momento afectan esa situación, ese comportamiento, según datos de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación en 2020, en plena pandemia, ¿sí?, el 40% de las lesiones y muertes que se produjeron, ¿sí?, fueron bajo la influencia del alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Es una situación, un fenómeno brutal, aunado a la crisis de la que ahorita vamos a hablar, que hace que se caiga en ese círculo vicioso y que se busque, sobre todo en los jóvenes, ojo, la salida fácil de buscar la drogadicción o el alcoholismo como escape a muchos problemas, y después se convierte, ¿sí?, en factor de cierto tipo de comportamiento que nos lleva a la situación del delito. Esos son los factores o causas de primera generación que provocan en determinado momento en cualquier persona, ustedes, yo, un determinado delito. Ahora, hay factores que agravan, ¿sí?, los llamados de segunda generación, que agravan el delito. No son las causas fundamentales, pero que agravan, ¿sí?, la comisión del delito. Crisis económica, ¿sí?, estrés, la enfermedad del siglo XXI, y que ahorita nos tiene a todos, ¿sí? Sí. Catástrofes nacionales o pandemias, y ahorita estamos viviendo una pandemia. Esto ha venido a agravar esa situación. Hace poco un amigo que es periodista me hizo una entrevista, no porque fuera mi amigo, sino porque para un médico me dijo, oye, pero es que esta pandemia ha venido a crear una crisis económica y sanitaria brutal. Y dije, no, perdón, discúlpame. México, antes de la pandemia, ya vivía una crisis económica brutal, ¿sí? Una crisis de salud, ¿sí?, escalofriante. Y una crisis de valores lacerante. La pandemia lo que vino a hacer es agravar esa situación, ¿sí? Esta es la problemática, ¿sí? Ahora, ¿sí?, México, ¿sí?, para hablar de la criminalidad en estos tiempos de pandemia, ¿sí?, como casi la totalidad de los países del mundo, se encuentra inmerso, aparte de sus ya, como dijimos, muy graves problemas económicos, socioculturales, de salud, etcétera, en una situación de pandemia ahorita con un proceso de vacunación, ¿sí?, contra, ¿sí?, el famoso coronavirus COVID-19, ¿sí?, muy, pero muy complejo. Es cierto que a nivel individual y como sociedad, deseamos que concluya cuanto antes el periodo de vacunación para empezar a tener cierta inmunidad a tan terrible enfermedad. Que se argumenta que solo el 1 o 2% de los infectados está muriendo, en México dicen el 5%, eso es lo de menos. Tan dramático y doloroso es la pérdida de una vida como la de 1000. La espera dentro de este proceso de vacunación es desgarradora. Todos, no sé ustedes, al menos yo he tenido seres queridos que desgraciadamente han sido víctimas de este tipo de enfermedad, del COVID, y que nos han dejado físicamente en este mundo. En fin, ojalá la fase de vacunación llegue cuanto antes a su culminación en México y en todos los países del mundo. Esa ha sido, nos guste o no, la historia de todas las vacunas existentes, y en esta incluso se rompió récord, ¿sí?
en más o menos un año tener una vacuna, cuando el proceso, todos lo sabemos, ¿sí? Normal lleva de 3 a 6 años. Pero, repito, esa ha sido la historia de todas las vacunas existentes hasta ahora. Un periodo largo, o en algunos casos, más largo en otros, pero así llegaron en su momento las vacunas contra el sarampión, contra la poliomielitis, contra la viruela, etcétera. ¿Sí? Esta pandemia tiene como principal medida preventiva, ¿sí? Lo hemos visto hasta ahora por parte de las autoridades, el aislamiento o confinamiento, el quédate en casa. Lo que trajo miles de pérdidas de empleos, cientos de negocios que sucumbieron, miles de trabajadores despedidos porque no había recursos para pagarles en esos negocios, lo que evidentemente agravó aún más la brutal crisis económica que México ya arrastraba desde años atrás. Ello, desgraciadamente, traerá más violencia, mayor incidencia en los delitos patrimoniales, mismos que ya están sucediendo y cometiéndose incluso con algunas variantes, y no es obstáculo la situación a distancia. Por ejemplo, se han incrementado los delitos por vía electrónica, ciberdelitos, fraudes por internet, etc. Se han recrudecido, por desgracia, la violencia doméstica y la violencia familiar y la violencia de género, ¿sí? En esta pandemia. Demostrándonos, dicha pandemia, que no estábamos, qué triste, pero es cierto, que no estábamos acostumbrados a convivir con la familia o la pareja más tiempo que el estrictamente necesario para el cumplimiento de nuestros roles en la sociedad machista y patriarcal que vivimos. Es cierto, en la mayoría de los casos, la pareja, él o ella, que sale a trabajar y llega solo a comer o a cenar y convivir un rato con la familia, ese era nuestro rol, porque íbamos a la escuela, al trabajo, etcétera, llegábamos en la noche, ¿sí? Y convivíamos. No sabíamos convivir, lo que decíamos hace rato, pocas veces volteamos a ver a los que están, ¿sí? A nuestro alrededor, en nuestro contorno, y por desgracia muchas veces se trata de la propia familia. Al margen de la clase social o poderío económico en el que se ubique cada familia, sin negar obviamente que se recrudeció más, ¿sí? En los millones de obreros y jornaleros asalariados que en muchos casos perdieron el empleo y en otros tantos la vida al salir a buscar el sustento diario, ¿sí? Víctimas del coronavirus. En efecto, el encierro o aislamiento generó estrés, ansiedad, alteraciones emocionales que en muchos casos no se supieron canalizar y generaron ira y violencia, verbal o física, dentro de la propia familia. ¿Sí? Yo pregunto, ¿qué vacuna hay contra eso? Qué curioso. No existe vacuna contra la maldad, la violencia y el rencor individual o social que anida en lo más profundo del ser humano. No hay vacuna contra ello. Desafortunadamente, algunos recibirán la vacuna y salvarán la vida para que en la comisión de algún delito o por accidente se las arranque o se las arranquen a otros seres humanos. Otros se habrán pasado en cuarentena absoluta todo el tiempo para que cuando les pongan la vacuna, la vida les sea arrancada por un accidente, por un delincuente o por un accidente, en fin, sí, así de paradójica es la vida. Por eso, ninguna vacuna es ni ha sido suficiente para salvar todas las vidas, ¿sí?, de los seres humanos perdidas a manos de otros, ya sea por guerras, delincuencia, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, celotipia, etcétera. ¿Sí? Esto estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Jean Pinatel, ya desde hace 30 años, el gran autor francés, parafraseando a Platón, que Platón dijo en materia política que todo gobierno, toda sociedad tiene el gobierno que se merece, Jean Pinatel explicó
toda sociedad tiene la delincuencia que se merece. Sobre todo en una situación de el estrés brutal que nos maneja, de que, ojo, las garras, el velo del delito está cerniendo sobre nuestras mentes en cualquier momento, ¿sí? Todos podemos ser víctimas, ya sea activas o pasivas, del delito. Jean Pinatel se centra, pone un ejemplo tan sencillo, pero efectivo. En una tarde lluviosa de París, una persona lleva prisa, va conduciendo su automóvil, se le cierra otro automóvil, se hacen de palabras, uno le da un golpe, ¿sí? Y lo priva de la vida. En un momento, así. Así de complejo es el delito, ¿sí? Así de compleja es la situación, ¿sí? Aunado, repito, a que en determinado momento todos traemos esos complejos, traumas, esas situaciones, ese rencor hacia la sociedad, ¿sí? Sin spoilearles, los que vieron la película del Joker, ¿sí? El Guasón, la última versión, cómo a veces la sociedad nos lleva, nos conmina a caer en determinado comportamiento antisocial y a la comisión de un delito. Cómo a veces nos sentimos rechazados, ¿sí? Por el propio entorno social, por la propia, ¿sí? Sociedad. ¿Qué vacuna se le puede dar al ser humano para que, pasada esta pandemia, entienda que se está consumiendo a sí mismo? Ninguna. Después de la gran pandemia de la peste negra que acabó con las 2/3 partes de la población europea, durante la Edad Media, ustedes lo saben, de hecho ahí se acuñó el concepto de cuarentena, era que 40 días, ¿sí? Estuviera la gente fuera, periodo de 20 de periodo de vinculación y 20 de enfermedad. Ahí se acuña, ¿sí? La gran pandemia, ¿sí? De la gripe española en 1918, que también, ¿sí? Tuvo millones de muertos en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de ese tipo de tragedias, la gente siguió y sigue, desgraciadamente, lesionándose, matándose a través de guerras, monarquías absolutistas, miles de muertes en el nombre de Dios, con la Santa Inquisición. En pleno siglo XX y XXI, en pleno siglo XX la penicilina salvó millones de vidas, pero parece que no tantas como las que se perdieron a manos del propio ser humano en 2 guerras mundiales. Guerras religiosas que se viven incluso actualmente en Oriente Medio, ¿sí? Sin hablar de los regímenes dictatoriales, ¿sí? Lejos de disminuir el índice de delincuencia durante esta pandemia, se ha agravado. Nos hemos sumergido en una pérdida de valores brutal, ¿sí? Y hemos, desgraciadamente, dado una especie de paloma, de palomear, de aceptación a la comisión de este tipo de delitos. Desgraciadamente, ya empezamos a ver como algo normal, ¿sí? Que se hable de violencia, de delincuencia, de robos. La delincuencia organizada no para. No disminuyeron en esta pandemia, desgraciadamente. Hablábamos de alcoholismo y drogadicción, el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, ¿sí? Envenenando el 60% de las mentes de los jóvenes, porque 40% mayores. Y de ese 60%, el 90% incurrió o ha incurrido en una conducta delictuosa, ya sea como víctima o como victimario, ¿sí? Esta es la complejidad de la criminalidad. Todos somos en determinado momento víctimas de una desigualdad social, víctimas de una problemática, ¿sí?
víctimas de ese tipo de situaciones. Que se crean reformas, sí. Que se está trabajando, sí. Pero la ley, la delincuencia, no se abate aumentando las penas. ¿De qué nos sirve que nuestros legisladores, con toda la mejor buena voluntad, buena fe del mundo, incrementen las penas a los delitos de secuestro, homicidio, violación, cuando no se están atacando las causas del delito? Aunado a que ya vimos que en determinado momento existe un aspecto psicológico, ¿sí? Aunado a una psicología tan compleja, decía don Luis Jiménez de Azúa, como la del mexicano, donde incluso el propio mexicano se envalentona al peligro y a la posibilidad de una sanción. Una cultura mexicana, dice don Luis Jiménez de Azúa, con tradiciones muy hermosas, pero que en determinado momento se burla de la muerte, ¿sí? Soy tan bueno, perdón la expresión, soy tan fregón, que hasta la muerte he evadido, porque hay delitos que sí, que merece, si lo hubiera, la pena de muerte. Yo soy abolicionista, sí, está comprobado que no abate los índices de delincuencia. Estados Unidos, que la tiene establecida, está comprobado, sí, y es el país con el mayor índice de delincuencia, sí. Necesitamos verdaderas políticas públicas que reflejen el trabajo, no el incremento de la pena. Sí, se creó un nuevo sistema penal, el nuevo sistema penal adversarial, donde el eje central, por ejemplo, hoy es la víctima, así como en el sistema inquisitorial, ¿sí? El actor principal era el delincuente, incluso en las facultades, ¿se acuerdan? El estudio era teoría de la ley y del tipo penal, teoría del delincuente, teoría de la pena. En el nuevo sistema penal adversarial, ¿sí? Sobre todo siguiendo en América Latina los lineamientos de los tratados internacionales, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de que la finalidad fundamental del nuevo proceso penal adversarial es, ¿sí?, el esclarecimiento de los hechos para la impartición de la justicia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y sobre todo a la víctima. Y en la medida posible buscar desde el proceso del resarcimiento de daño a la víctima y a la sociedad. Perdón, discúlpenme, es mi muy particular punto de vista. México no estaba capacitado para de golpe y porrazo, sin estudios previos, sin cursos, imponer un nuevo sistema penal adversarial, donde incluso, no lo digo yo, lo dicen grandes autores, ¿sí? La poca capacitación, perdón, ¿sí? Y aquí en este claustro hay gente más capacitada que un servidor, hay juezas, jueces, magistradas, magistrados en materia penal que han visto esta situación, que muchas veces se capacitó debidamente a los ministerios públicos, algunos jueces, la verdad, dentro del nuevo sistema penal adversarial, ¿sí? Aún la situación grave del índice de corrupción, ¿sí? Es algo brutal, es algo tremendo, ¿sí? Y repito, el delincuente no descansa. Las garras del delito son fundamentales, son brutales. Nos llevan a este tipo de situaciones donde nos estamos consumiendo, ¿sí? Necesitamos verdaderas políticas públicas, pero que se ponga más atención en la prevención del delito. Ha sido una de las luchas. Este congreso es en homenaje a mi querido maestro don Raúl Carrancay Rivas, y él desde hace 40 años, desde antes, pero yo desde que tengo el gusto de conocerlo, siempre ha enarbolado de que prevención antes que represión, ¿sí? Factores que realmente pueden ayudar a abatir el índice de delincuencia, ¿sí? Entre ellos, la educación, una educación real. Nuestra Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas del mundo en su momento, ¿sí? Y lo sigue siendo, pero también una de las más violadas y de las más lastimadas, y una de las más incumplidas, ¿sí? Perfecto.
Educación gratuita para todos. ¿Dónde están las escuelas? La mayoría las tenemos, sobre todo en las urbes. ¿Sí? Las zonas rurales, campesinas, que México tiene un grueso ¿sí? de población, donde el niño tiene que caminar 2, 3 horas para llegar a clases. ¿Sí? Las mismas universidades. A veces la universidad está en la cabecera del estado, si es que la hay, o se va por la calidad, ¿sí? A otros estados a estudiar la licenciatura. La salud es un derecho humano de todo mexicano. ¿Y dónde están los hospitales? ¿Sí? ¿Hay la suficiencia? Lo vimos ahora con esta pandemia. ¿Sí? Nos rebasó, no nomás a México, a todo el mundo, pero en especial a México, porque al margen de que estemos de acuerdo o no con las políticas del gobierno que ha implementado el tratamiento de la pandemia, esa es otra cuestión. Lo cierto es que ya de atrás México no traía una política sanitaria de salud correcta. Hacen falta hospitales. Aúnese a la crisis económica, donde efectivamente también no hay dinero. ¿Sí? No hay dinero en el Estado. Repito, estoy describiendo, no estoy proponiendo nada, ni estoy criticando nada. ¿Sí? Hablamos de Jean Penatel, Jean Propos Jean, Jean Suppos Jean y Expos. Yo no propongo nada, yo no expongo nada, yo no propongo nada, yo no supongo nada, yo expongo. ¿Sí? Esa problemática es a la que nos estamos enfrentando y con la que tenemos que seguir luchando. La educación es fundamental. ¿Sí? Señoritas jóvenes, ¿sí? Sigan luchando, por favor. Sigan trabajando en sus universidades. ¿Sí? Sé que cuesta mucho trabajo. Yo hace poco, le estoy hablando de hace 10 días, en un trabajo final, igual ahorita había Zoom, uno de mis alumnos, yo doy clases también de Derecho Electoral, porque toda mi vida estuve en el Tribunal Electoral, 32 años, fui magistrado incluso. Uno de mis alumnos, no digo el nombre por razones obvias, me llamaba la atención que nunca tenía prendida la cámara. Dije, es válido por cuestiones económicas, por cuestiones de la salud, el internet no es muy fuerte, si se prende la cámara se distorsiona el internet, por muchas cuestiones técnicas, válido. Pero incluso me llamó la atención que ni siquiera en el momento de exponer su trabajo final, y le dije, ¿me harías el favor, si se puede, de prender tu cámara? Y me dijo, claro que sí, profesor, nada más una disculpa, ahorita van a ver por qué. Me dijo, es que estoy en la sierra. Abogado, estudiando la maestría. Alumno del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, donde formo parte del claustro de profesores. Y prendió su cámara y su computadora estaba encima de un huacal. ¿Sí? Me partió el alma. ¿Sí? Y un abogado que trabaja en el gobierno de Oaxaca. ¿Sí? Me dijo, con eso de la pandemia estoy acá apoyando a mis padres en lo que pueda, y la situación económica pues no es mucho con lo que gano. Con mi profesión pues ayudo a mis padres. Como él, miles. ¿Sí? Y eso a veces se nos olvida. Y a veces, ¿sí? Somos muy duros en criticar el comportamiento de un ser humano. Y más ahora con las redes sociales. Uy, no se diga, ¿eh? Hoy si las redes sociales, por la razón que sea, linchan a alguien, investigamos, lo descuartizamos, lo hacemos pedazos, nos sumamos a esa inercia. Hablando de lo que los autores decían, las circunstancias sociales. El hombre es circunstancia. Si lo están apaleando, lo apaleamos. ¿Cierto o no? Cuidado. Bienvenidas a las redes sociales, mi respeto, llegaron para quedarse. Son una gran herramienta, pero a veces abusamos de ellas. El propio ser humano cava muchas veces, ¿sí? Lo digo, su derrota en este tipo de situaciones, ¿sí? Necesitamos verdaderas políticas públicas en materia de prevención, no en aumentar las penas, ¿sí? No cumplimos, ya está el delito ahí con la pena correspondiente, órale, ¿sí? No, concientizar a la gente, sensibilizar a la gente, ¿sí? Bajo ese tipo de circunstancias
necesitamos seguir adelante y luchar día con día. Dejar un poco la posición paternalista, es que el gobierno, es que las autoridades. ¿Y tú qué haces, Juan Manuel, por mejorar la sociedad en la que te encuentras? Esa empatía familiar, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Sí? Por tratar de contribuir. Yo en mi caso todas las tardes las tengo ocupadas por mis clases en la UNAM, ¿sí? Y en los cursos de maestría y doctorado que doy en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Y estoy vuelto loco. Hoy empezamos a las 3, por lo regular empiezo a las 4, ¿sí? Y termino a las 10:11. Y mis alumnos de educación a distancia. Y trato, ¿sí? De ser empático, de comprender la situación de mis alumnos, porque mis alumnos son como mis hijos, ellos y ellas, ¿sí? Trato de ser un mejor mexicano, no me estoy echando flores. Tengo, ¿sí? Errores, defectos y virtudes, con amor y desamor. No, es una canción, ¿verdad? Sí, errores como todos ¿sí? Los tenemos, faltas, pero 5 minutos, no diario, a la semana. ¿Qué hice de bueno o de positivo? No me gusta hablar de bueno y de malo porque lo para mí es bueno, para Libertad puede ser malo, ¿sí? Lo que para Seferino, ¿sí? Puede ser malo, para mí es bueno. Entonces, prefiero hablar de positivo o negativo. 5 minutos. Eric Fromm tiene un libro extraordinario que se llama El corazón del hombre. Y él dice, a veces en el corazón del hombre anidan los rencores más brutales de los que ni siquiera él mismo se da cuenta, generado por ese aislamiento, pero aislamiento emocional. No hablo del aislamiento que estamos en aislamiento, por ejemplo, no. Y ese aislamiento emocional, que en 5 minutos, un viernes, al final de la semana, un domingo, ¿sí? ¿Qué hice de positivo o de negativo esta semana? ¿Quién lo hace? ¿Sí? Y no es una plática de moral, ni mucho menos. Es que en determinado momento, como estudiosos del derecho, de las ciencias sociales, de cualquier área, de cualquier ciencia, jurídica, médica, psicológica, de la que quieran, el arquitecto, el ingeniero, ¿sí? Pongamos nuestro granito de arena para que estemos ante una mejor sociedad, ¿sí? Ya para concluir, y no sé, dejar 10 minutos si hay preguntas y respuestas, por lo menos que las escriban. No sé si ahorita teniendo yo ya los pueda escuchar, ahorita veremos. Efectivamente, ¿sí? Lejos de disminuir el índice de delincuencia durante esta pandemia, en la que deberían de imperar el apoyo y la ayuda al prójimo, a ese ya de por sí alto índice de criminalidad del que ya hablamos, se sumaron delitos generados por estrés, ansiedad, depresión. Se recrudecieron además ciertos tipos de delitos, como ya lo vimos, ¿sí? Como el robo, en gran medida por la fuerte crisis económica que vivimos, aunada a la creciente falta de empleos. El secuestro, las lesiones, así como la violencia intrafamiliar y la que es más grave, la violencia de género se incrementó. Aun y cuando nuestras autoridades están luchando contra ella y nosotros seguimos luchando para erradicarla y por lo menos para abatirla, para disminuirla, se incrementó desgraciadamente. Tenemos que seguir luchando en eso en detrimento, ¿sí?, de la mujer. Según datos reportados por las propias autoridades de seguridad pública, de procuración de justicia y sanitarias. Esto sin mencionar, como ya lo dijimos, que la llamada delincuencia organizada no descansa y en plena pandemia siguió lacerando la sociedad, ¿sí? Sobre todo en materia de delitos en contra de la salud, ¿sí? En 1990 señalaron, no sé, que me corrijan las autoridades presentes, sobre todo, y perdón por la blasfemia, pero señalando Guanajuato y Tlaxcala, ¿sí? Un estado muy pequeño como una de las centros de, ¿sí?, gran sede de delincuencia organizada en materia de trata de blancas, ¿sí? El famoso cobro de derecho de piso de la delincuencia a restaurantes, ¿sí?, a los negocios, ¿sí? En fin, todo esto no ha dejado de lacerar a nuestra sociedad. Suena dramático, pero es real. Con o sin enfermedades y pandemias,
con o sin vacunas, el ser humano se sigue consumiendo a sí mismo. ¿Cuánta razón tenías, Thomas Hobbes? Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. No quiero pintar un panorama negro, tétrico, terrible, que ya Juan Manuel, negativo, no. Ya dije, tenemos que trabajar en prevención, políticas públicas, ¿sí? Pero también no dejar todo al gobierno, abandonar esa mentalidad paternalista de que todo es responsabilidad del Estado. ¿Qué hace Juan Manuel por contribuir y ser mejor ciudadano para tratar de que se contribuya a abatir los índices de delincuencia? Un ciudadano, ciudadana, un ser humano, hombre, mujer, mejor preparado en todos los sentidos, ¿sí? Es una persona que no estará delinquiendo.